Cuando Dios te llama para poder obedecerle, porque la obediencia es parte importante en el proceso de la salvación. Yo puedo ir a Dios como soy y Él me acepta, pero tengo que aprender a obedecerle para aprender a amar como Él ama. Moisés se encontró con Dios y al encontrarse su vida cambió rotundamente. Y aunque presentó excusas para no hacer lo que Dios le pedía, Dios lo convenció y fue el inicio de una historia que hasta ahora nos trae muchas enseñanzas. Seguramente Dios quiere que tú seas como Moisés porque hay una labor que hacer. Comenzamos con este repaso de la lección. ¿Cómo estás? Bienvenido a esta escuela sabática, la escuela más grande del mundo, una escuela diseñada para aquellos adventistas que ya están entrando a un nivel superior de enseñanza. La escuela sabática es exclusivamente para aquellos quienes ya pasaron al siguiente nivel. Es un estudio sistemático de la palabra de Dios y cada trimestre tiene un énfasis en especial. Bienvenido, bienvenida, soy tu amigo el Pastor Ferdi y te acompaño en este espacio donde vamos juntos a prepararnos porque este resumen está diseñado para maestros, para que tú, si este sábado tienes que repasar la lección, queremos compartir contigo un material que sea sencillo, práctico de enseñar y buscar la participación de tu grupo de escuela sabática. Así que, ¿qué les parece si iniciamos con una oración? Santo y maravilloso Padre, esta semana la historia es maravillosa y queremos pedir que tu Espíritu Santo pueda llenar nuestros corazones para enseñar, conversar y aprender más, porque hay mucho que indagar en tu palabra. Y gracias por tu amor y tu compañía. En el santo y dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús oramos. Amén. Aquí en esta parte voy a intentar nuevamente colocar un enlace sobre estudios hechos acerca de Moisés, acerca del Éxodo, que van a fortalecer tu comunión. Y si no logro colocarlo ahí, lo voy a colocar al final de este repaso para que puedas tener información extra acerca de un canal muy bueno que tenemos en el YouTube. Vamos entonces a iniciar, vamos con la parte técnica en estos momentos. Tenemos la lección de escuela sabática, la zarza ardiente. Es la lección número 2 que vamos a desarrollar en esta oportunidad. Muy bien, vamos con el texto principal. Dice así, el Señor le dijo, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído el clamor que les arranca a sus opresores, pues conozco sus angustias y he descendido a librarlos de mano de los egipcios y a sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, que mana leche y miel. Éxodo 3, 7 y 8. Vamos con la temática de la lección. Hemos dividido la lección en tres partes: la zarza y el ángel, la segunda parte, yo soy el que soy, y la tercera parte, excusas e impedimentos. Vamos con la distribución de temas. Esta es la parte técnica. Hemos dividido el repaso de la lección en tres partes, como ya mencionamos, donde el domingo y lunes forman parte de la primera unidad, el martes solamente forma parte de la segunda y el día miércoles y jueves hablan de la tercera parte. Muy bien, luego de ver esta parte técnica, vamos a nuestras preguntas. ¿Por qué Dios eligió a Moisés? Es la primera pregunta que nosotros vamos a desarrollar en este repaso. Cuando nosotros hablamos de Moisés, en esta oportunidad vamos a encontrar que Moisés está en la segunda parte de su vida. Y esa segunda parte, de acuerdo a nuestra lección, representa un momento de consagración. Vamos con el texto bíblico. Miren lo que dice el texto bíblico. Éxodo 3:11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Interesante. Esta respuesta describe a un Moisés consciente de su incapacidad. Es un Moisés muy diferente que encontramos al inicio de la historia bíblica de Moisés, porque el primer Moisés es quien hace justicia con sus manos, es el que cree que él puede realizar
la obra que se le encomendó. Pero este Moisés se presenta como alguien que no depende de sí mismo, como alguien que no tiene esa seguridad de que lo que él es suficiente, sino de un hombre que dejó de confiar en sí. Hay una evidencia de que estos años fueron años de comunión con Moisés. Y esta evidencia tiene que ver con el hecho de que en estos 40 años Moisés estuvo en constante consagración y la evidencia de esto es que escribió dos libros, el libro de Job y el libro de Génesis, bajo inspiración divina. Entonces, la historia bíblica que Moisés comparte con nosotros en el Génesis es sumamente importante porque fue escrita bajo inspiración, es decir, estamos hablando de un hombre que en esos 40 años se preocupó por tener una comunión constante, una comunión firme y fuerte con Dios. Hablamos aquí de un hombre que se esforzó por estar en compañía de Dios. Pero a pesar de estar en compañía, a pesar de tener esa comunión, Moisés conectó con el cielo y esta conexión le hizo sentir incapaz. ¿Y qué reflexión es esta? ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos muy capaces de lo que vamos logrando y creemos que somos nosotros y no otro más quien pueda ocupar? ¿Cuántas veces nos hemos sentido mal porque alguien más ocupó un cargo? Y hemos dicho, él no puede, él no lo va a lograr, yo lo tengo que hacer. ¿Y cuántas veces hemos estado ahí como que insistentemente indicando lo que debe o no debe hacer cuando ya no teníamos esa responsabilidad? Pues la palabra de Dios nos describe que Moisés, con esa conexión con el cielo, siendo inspirado, trayendo dos obras literarias maravillosas, cuando Dios se le presentó, él en su corazón, cuando Jesús habló a Moisés, él no se sentía preparado. Por otro lado, también la consagración de Moisés, esa consagración lo volvió indigno, incapaz, desconfianza de sí mismo. Pero fue justamente eso, esa característica fue la que Dios utilizó para convertirlo en un libertador. Dios insiste cuando tú estás preparado. Dios insiste cuando te sientes incapaz, pero cuando estás listo para hacer la obra. Y esto es algo maravilloso, esto es algo muy llamativo. La lección también nos describe que Jesús mismo habló con Moisés. Fue Jesús mismo quien conversó con Moisés y en este aspecto nosotros encontramos a un Jesús insistente, encontramos a un Jesús que comienza a hablar. La lección nos describe que el título Ángel del Señor hace referencia a Jesucristo. Hay algunas referencias bíblicas, como en el caso de Manoah también, que se presenta el ángel de Jehová. Eh, También encontramos aquí cuando en Zacarías se presenta el ángel de Jehová y algunas versiones bíblicas utilizan la mayúscula para ángel de Jehová para referirse a Jesús mismo. Es decir, Jesús se presentó delante de Moisés para ser él quien le encomiende la obra de liberar a su pueblo. Y la lección resalta, interesantemente, que Jesús llama mi pueblo. Jesús llama a Israel como su pueblo, como un sentido de pertenencia. Tal vez en esta hora nos sentimos muy preparados para realizar una buena obra. Tal vez sientes tú que estás listo, pero la experiencia de Moisés nos describe y nos enseña que cuanto menos preparados nos sintamos, entonces mayor será la dependencia que tengamos de Dios. Y esto se puede manifestar porque muchas veces cuando recibimos una responsabilidad nos olvidamos de orar, nos olvidamos de tener una comunión con Dios. El Señor nos invita a que podamos tener esa dependencia. La pregunta que hacíamos, ¿por qué Dios eligió a Moisés? Porque Moisés aprendió a depender más de Dios y depender menos de él. Y en esta hora el Señor te invita a que tú puedas depender más de Él y menos de ti. Esta es una característica importante y si en esta hora nosotros nos preguntamos por qué Dios eligió a Moisés, es porque Moisés aprendió a confiar más en Dios y menos en él mismo. Así que ahí tenemos la respuesta a la primera pregunta.
Vamos con la segunda pregunta. ¿Quién es el Señor? Aquí hay una experiencia interesante, una experiencia llamativa sobre un punto que tenemos que considerar, un punto necesario a mencionar, porque la respuesta a esta pregunta no es tan sencilla. La respuesta a quién es Dios no es tan superficial. Miren, vamos al texto bíblico para poder analizar lo que en esta noche queremos resaltar. Dice el texto bíblico: se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Encontramos en la palabra de Dios que se presenta a Moisés Jesús como el ángel de Jehová en un acto maravilloso. Pero cuando se le presenta a través de ello y se le pregunta a Moisés, Moisés, ve a liberar al pueblo, Moisés presenta excusas. La lección nos describe que hay 4 excusas que presenta Moisés. Primera excusa. La primera excusa que presenta Moisés es: no puedo volver. No puedo volver a Egipto. La segunda excusa que presenta Moisés es: no me van a creer. No van a creerme. Y la tercera excusa es: no soy elocuente. La lección resalta a Moisés dudando aparentemente de un concepto que él conocía. ¿Quién eres tú? Me van a preguntar quién eres tú. Me van a decir quién soy yo. ¿Qué voy a hacer? No soy elocuente. Y si no me creen, esto es parte de la siguiente parte de nuestro repaso de la lección. Pero lo que nosotros queremos resaltar en estos momentos es: ¿quién es Jehová? ¿Quién es el Señor? Y el texto bíblico nos describe lo siguiente y nos dice: respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Moisés conocía el nombre Jehová. Y esto lo sabemos porque ese nombre, Jehová, es escrito por él cuando redactó el Génesis. Moisés conocía a Jehová, pero lo conocía desde una perspectiva en la historia bíblica. Pero esta pregunta es mucho más profunda, porque esta pregunta describe a un Dios que quería él conocer un significado más profundo. Moisés escribió de la creación, escribió de los patriarcas, escribió de todo lo que hizo Dios en todo el Génesis, pero a pesar de tener un conocimiento, él no sabía quién era Jehová, quién era el que le estaba enviando. Moisés experimentó una conexión con un Dios personal. Pero conocer el nombre de Dios, conocer al Dios que está presente, no es conocer al Dios a quien la Biblia describe. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Tu Dios es solo Dios de los sábados? ¿Tu Dios es solo Dios cuando hay problemas? ¿El Dios que tú tienes solamente aparece o está allí cuando necesitas una ayuda? ¿Quién es Dios para ti? Pues aunque podamos tener la teoría y podamos tener grandes victorias, muchas veces nos olvidamos de quién realmente es Dios. Conocer a Dios es enseñar a los demás quién es Él para mí. Siempre sugiero hacer un ejercicio en la oración. Cuando tú vas a orar, la sugerencia es que tú clames el nombre de Dios. Cuando inicies tu oración, si tu pedido es un pedido de salud, entonces ora y recuerda a aquel Dios que es quien sanó, quien liberó, quien curó. El Dios del leproso Naamán, que lo liberó de la enfermedad terrible de la lepra. El Dios que
tocó, el Dios sanador que a través de Elías resucitó, el Dios sanador que a través de Jesús con las palabras Talita Kumi liberó. Es decir, conocer a Dios es describir al Dios a quien mi experiencia, a quien en mi vida yo descubrí. Y eso es importante. No es hablar de Dios como un ser que está lejano, como un concepto bíblico. Es hablar de Dios como alguien que vivió, que me hizo un milagro y que yo voy conociendo cada día. Y a medida que voy conociendo, me voy sorprendiendo de quién es Él. La pregunta, ¿quién es el que me envió? Es más profunda. Aunque Moisés conocía la teoría, aunque Moisés había escrito de Él, Moisés necesitaba conocer algo mucho más profundo de Jehová. ¿Será que en esta hora tú necesitas conocer algo más profundo? ¿Quién es Jehová para ti? ¿Quién es Dios para ti? No es solamente la teoría bíblica, es lo que Él representa para tu vida. Es lo que Él representa. Tal vez para ti es el Dios protector, porque cuando recuerdas el pasado, entonces tú ves que papá y mamá te abandonaron, pero a pesar del abandono que sufriste, entonces ahora tú estás viviendo la protección de un Dios protector. Entonces tú recuerdas, tú conoces al Dios que protege, el Dios que te cuida. ¿Será que el Dios tuyo es aquel Dios que te abrazó en los momentos más difíciles? ¿Será que Dios es el que te proveyó porque quedaste sin economía? Papá, mamá rompieron el matrimonio y te quedaste a la intemperie, te quedaste solo. ¿Quién es el Dios en tu vida? No podemos repetir a manera de diálogo un discurso. Necesitamos reconocer en nuestra vida quién es Dios. ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué hizo en tu vida que lo convierte en el gran yo soy? Porque Dios se presenta como el que es, el yo soy. Él es en tu vida. ¿Qué es Dios en tu vida? ¿En qué te sustenta? ¿En qué te ayuda? Y este punto es de suma importancia para que tú inicies una labor, para que tú comiences una labor. Y esto nos lleva a la segunda parte. Una vez que tenemos esta primera parte, reconociendo quién es Jehová, ahora vamos a las excusas que colocó Moisés. Hemos visto por qué Dios eligió a Moisés. Hemos visto quién es el Señor para ti. No es una teoría, es un Dios de práctica, es un Dios que se manifestó en tu vida. Y ahora vamos a ver qué le impidió a Moisés aceptar el llamado de Dios. Éxodo 4:14 dice así: Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verlo se alegrará en tu corazón. En su corazón. Esta es la parte final. Esta es la parte final de lo que ocurre. Habíamos mencionado que la lección menciona las 4 excusas. Primera excusa: ¿quién soy yo? Dios le llama, Dios le invita. Segunda excusa: ¿quién vas a ser tú? La que acabamos de ver. ¿Quién eres tú? Y Dios le responde: yo soy. Y si no me creen, también le describe: si no me creen, haz estos milagros. Haz estos milagros que te estoy compartiendo. La serpiente con la vara, la mano al meter en el pecho y sacarlo y tener lepra, y al convertir el agua en sangre. Pero ya en la cuarta dice Moisés: no soy elocuente. A cada una de las dudas Dios respondió a Moisés. Cuando Moisés no tenía más excusas, entonces Dios se molestó con Moisés porque a toda necesidad que él tenía, Dios la estaba cubriendo. Y esto tiene una aplicación muy importante. ¿Qué necesidades tenías que Dios cubrió? Y cómo estas necesidades cubiertas finalmente desembocaron en enfocarte en esos propósitos antes que hacer la obra de Dios. Y no vaya a ser que en esta hora estamos hablando a personas que que trabajaron por la obra de Dios, líderes, pero que en algún momento pasaron una necesidad y Dios los bendijo.
pero lejos de ser bendecidos o de compartir esa bendición con la iglesia, lo que trajo como consecuencia fue que la iglesia no pudo disfrutar de esa bendición porque las excusas nos hicieron mal enfocar nuestra labor. La lección de escuela sabática nos dice, Moisés quiso rehuir a la responsabilidad y aunque Dios le dio motivos, le dio soluciones y respuestas, Moisés no quiso aceptar. Ahora, una vez que Dios le mostró respuesta a sus excusas, cuando Moisés no tenía más que decir, entonces Moisés quiso decir envía a otro. Y Dios ya había previsto eso, porque había preparado a Aarón. Moisés, sin más argumentos, tuvo que obedecer. Porque saben, una de las cosas más difíciles que tiene el ser humano es obedecer. Es muy complicado obedecer. Y más aún cuando se trata de ir a la palabra de Dios. Una de las cosas que nos prepara en una vida cristiana creciente, nos prepara como cristianos maravillosos, es obedecer a la palabra de Dios. Necesitamos obedecer a Dios, porque la obediencia es el camino que me prepara para amar a mi prójimo. La obediencia son es el proceso que Dios tiene para que yo modifique mi amor, purifique el amor que tengo, porque mi amor puede ser incompleto, puede lastimar. Si no fuera así, ¿por qué el esposo y la esposa cuando se casan pelean? Porque el amor que ellos tienen es incompleto, tiene espinas. Entonces, cuando yo voy a Dios, Él me acepta como soy, pero espera a que yo a través de la obediencia pueda modificar mi carácter y plasmarlo en la dirección del corazón de Jesús. Por eso es que la obediencia es sumamente importante. La obediencia es parte crucial en el proceso de la salvación, porque la obediencia me convierte a mí o me prepara para amar a mi prójimo. Yo voy a amar a Dios y amando a Dios me preparo para amar a mi prójimo. Es por eso que las normas, las recomendaciones, los mandatos que están en la Biblia son instrucciones divinas para que nosotros aprendamos a amar como Dios amó. Solo que es difícil. Si encontramos al gran Moisés, al paciente, al que estaba en comunión con Dios, al que estaba conectado con Dios, al que estaba en relación con Dios, recibiendo inspiración, al que dedicó una vida, 40 años de su vida, a estar en comunión, quiso rehuir a la responsabilidad, quiso alejarse de la responsabilidad. Entonces, esto nos demuestra que obedecer es un proceso espiritual y tú y yo necesitamos orar cada día para decirle al Señor, Señor, enséñame a obedecer, no para criticar a los demás, porque el diablo es astuto. Enséñame a obedecer para inspirar a los demás. Enséñame a ser mejor para que los demás puedan ver algo de Cristo en mí. Y teniendo esa influencia, yo pueda guiarlos como un pastor guía a sus ovejas. La obediencia es sumamente importante. Alguien por ahí dijo, el sábado nos salva, la alimentación nos salva. Cristo nos salva. Cristo es quien nos salva. Pero la obediencia a su palabra nos prepara para cumplir con la segunda parte del mandamiento, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Necesitamos perfeccionar nuestro amor. La salvación de Dios será incompleta si es que de nuestra parte no aprendemos a obedecer, porque amar a Dios significa amar lo que Él hace y amar lo que Él me pide. Yo estaría mintiendo diciéndole, Dios, yo te amo, sin querer obedecer lo que Él me envía. Eso es así y las parejas saben. Yo aprendí a hacer muchas cosas en casa, aprendí muchos cambios de carácter gracias a mi esposa, porque mi amor hacia ella me llevó a hacer cosas incómodas para mí, incómodas, pero que finalmente resultaron ser cómodas, porque yo era un ser rebelde que quería amar como yo quería, pero el amor me enseñó a amar como mi esposa quería, necesitaba. Y lo mismo ella, también la misma experiencia, tuvo que pasar por un proceso para amarme como era de beneficio para mí. Y nosotros tenemos que amar a Dios como Él nos pide.
porque el amor nuestro es imperfecto, es incompleto, y la ley de Dios es el proceso por la cual limamos las asperezas. Por eso David escribió tantos salmos exaltando la ley de Dios, porque David había descubierto, David había comprendido la función vital de la ley. La ley no nos salva, pero la ley hace posible que la salvación tenga ese brillo hasta el final de nuestros días, porque sin ese brillo podemos perder esa salvación, porque Cristo nos llama a amarlo. ¿Y cómo amaríamos a Cristo sin las indicaciones que nos da Él? Y sus indicaciones están escritas en su palabra. Moisés rechazó, pero cuando Moisés no tuvo más excusas, entonces ahora ocurrió lo siguiente. ¿Qué fue lo que ocurrió? Aconteció que en el camino, que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Después de tantos obstáculos, después de tantas quejas que Moisés había colocado, ahora le correspondía a él obedecer a Dios en todos los detalles, en los más grandes y en los más pequeños. Dios le había dado una gran responsabilidad. Y este texto nos describe que aquellos quienes tienen posiciones de liderazgo tienen una responsabilidad grande, una responsabilidad maravillosa, una responsabilidad que suele ir acompañado de una influencia. Si rompemos esa influencia, entonces nuestro liderazgo se verá limitado. La lección de esta semana nos describe la importancia de vivir de acuerdo al llamado que Dios nos hace. Podemos presentar excusas, podemos presentar momentos difíciles, puede haber situaciones adversas, puede haber situaciones que nos complican un poco, pero eso no significa que nosotros vamos a permitirnos tal vez liderar con nuestras fuerzas. Dios nos mandó a liderar su pueblo. Dios nos mandó a guiar su pueblo. Dios nos encomendó a seguir el camino trazado para que muchos puedan ser liberados, así como muchos fueron liberados a través de Moisés. En esta hora, el Señor te invita a ser un libertador de tu grupo pequeño, o bueno, de la unidad más pequeña, de tu familia. Sé tú el libertador, la libertadora, a través de una vida de consagración y buscando conocer al Señor. Número 2, sé tú el liberador de tu grupo pequeño, la liberadora, llevando la palabra de Dios. Sé liberador de tu iglesia a través de un departamento. Sé liberador de tu iglesia, el pastor a través de un cargo de responsabilidad. Si eres pastor, sé un liberador de la iglesia, de tu distrito, conduciendo y guiando. Siempre va a haber oposición. Siempre va a haber gente que se opone, pero eso no es impedimento para cumplir con el propósito que Dios nos ha llamado, con el propósito que Dios te ha encontrado. Recuerda, Dios te llamó para conducir a su pueblo. A Moisés le habló a través de una zarza. ¿A través de qué Dios te habló? ¿A través de una experiencia? ¿Será a través de una enfermedad? ¿A través de una deuda? ¿A través de un conflicto que se salió de control? Pero Dios te llama en esta hora y Él quiere que seas tú aquella persona, aquel líder, aquel hombre, aquella mujer que restaure el corazón de aquellos quienes se apartaron de Dios. ¿Por qué no levantas tu mano y le dices, Señor, heme aquí, yo quiero ser el libertador? Porque el Señor quiere usarte de manera poderosa, de manera grandiosa, pero no va a poder hacer si es que tenemos excusas, si es que nos negamos a obedecerle. Dios quiere que obedezcamos, porque la obediencia es el camino que trae grandes frutos. La obediencia es el camino que nos protege, son los escudos que nos guardan de esa salvación que Dios nos entregó a través de Cristo Jesús. ¿Por qué no oramos en esta mañana, en esta hora y le pedimos a Dios restauración y consolación? Inclina tu rostro ahí donde estás. Vamos a orar. Santo y maravilloso Padre, muchas gracias porque tú nos amas, porque tú nos cuidas y nos proteges. Hay excusas en nuestra vida, hay una zarza que arde, hay un ángel que nos llama, hay una función que cumplir. Ayúdanos a librarnos de toda excusa e ir en pos de ti, para ver los grandes milagros que tenemos que hacer. Moisés durante esos 40 años aprendió a confiar y en el momento más importante de su vida, tú complementaste esa confianza
dándole señales. Y seguramente a muchos de nosotros vas a darnos la certeza de que todo ha de estar bien. Gracias, Padre, por tu amor, por tu compañía. Gracias por todo lo que nos das. Y ahora te pedimos que nos ayudes a ser ese libertador en aquel ámbito donde nos toca vivir. En el santo y dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús oramos. Amén. El Señor te bendiga, el Señor te cuide, el Señor te acompañe. Es un gusto estar contigo, es un gusto repasar la lección. Nos encontramos la próxima semana. Soy tu amigo el Pastor Ferdi. Un feliz día, mucha sabiduría de parte del cielo para que seas un maestro de excelencia. Chao, chao.